En primer lugar, lo que voy a hacer es comentar un poco la reflexión acerca de la competencia C1, que es analizar críticamente el ejercicio de la docencia y las buenas prácticas utilizando indicadores de calidad. Bueno, para poder de alguna forma evidenciar o algo así esta competencia, pues creo que lo más sencillo o lo único que puedo hacer es mostrar las actividades que hemos ido haciendo en clase y bueno, un poco la evolución de ellas, ¿no? Porque claro, como todavía no hemos tampoco dado clase ni nada, pues tampoco podemos demostrar bueno, que hemos podido ejercer o desempeñar esta competencia, ¿no? Entonces, la primera actividad que hicimos en clase fue la actividad 8, que bueno, es una lista que lo que hace, que lo que había que hacer es leer un texto sobre lo que hacen los mejores profesores universitarios, tratar de ese texto extraer pues como indicadores o criterios de las cosas que hacen bien y categorizar bueno, sí, categorizar, extraer categorías de estos criterios, ¿no? O sea, clasificarlos en las cosas que nosotros, bueno, que yo me siento capaz de hacer ya en clase o bueno, en el practicum, cuando vayamos a las prácticas. Después, la siguiente clasificación es eh, lo que me gustaría hacer, pero que todavía creo que no sé o no puedo hacer. Y por último, lo que creemos que no se puede directamente, que no se puede hacer en secundaria. Entonces, esta actividad creo que ha sido bastante útil para, digamos, tener una primera toma de contacto pues, con estos indicadores de calidad de los que hablamos y poder analizar de alguna forma y ver cuáles son las cosas que hacen los que realmente se les considera como buenos docentes. Entonces, como se puede ver aquí, yo bueno, he clasificado los criterios que había encontrado. Hay muchos que he puesto en los que creo que sí que soy capaz de hacer, aunque como digo, no sé si al final sería realmente capaz de hacer, porque como todavía no he dado clase, pues tampoco tengo esa certeza. Entonces, después los que creo que no soy capaz de hacer, los he puesto aquí, hay alguno menos, pero bueno, a lo mejor alguno de ellos sí que podría llegar a hacerlo, pero bueno, eso habría que verlo. Y por último, creo que de las cosas que no se pueden hacer en secundaria acerca de lo que comenta el libro o el texto este, creo que no hay ninguna que no se pueda hacer en secundaria. Creo que muchas de las cosas que funcionan para un nivel de educación, pues es muy posible que funcionen para otro nivel, ya que son cosas que si se hacen bien, pues puede funcionar para cualquier alumno. Lo único sí que una cosa que había leído que es que un profesor propuso la norma AQNLI, es decir, a quién narices le importa, por lo que le invita a sus estudiantes a hacer esa pregunta en cualquier momento de cada explicación. A lo mejor esto, si lo haces en secundaria, pues se te podría ir de las manos o podrían tomárselo un poco cachondeo o lo que sea. Pero bueno, por el resto creo que en general sí que se podría hacer prácticamente cualquier cosa. Después otra de las actividades que hicimos es un test de autoeficacia docente y bueno, en este test básicamente sí que ya se nos daba los indicadores establecidos, por así decirlo, y nosotros teníamos que indicar en qué escala o en qué grado nos sentimos capaces de aplicar todos esos indicadores en clase. Entonces, bueno, aquí ya como vemos, ya digamos conocemos o tenemos una lista de indicadores de calidad de la buena docencia y de nuestra propia eficacia. Entonces, creo que de esta forma sí que podemos ya utilizar estos indicadores para valorar cómo nosotros hacemos las cosas o cómo hacen otros profesionales, otros profesores las cosas y poder decir, pues esto se está aplicando bien o esto se está aplicando mal. Y bueno, creo que es por ello que sí que contribuye bastante a desempeñar la competencia esta de la que hablábamos, ¿no? De los indicadores de calidad del ejercicio de la docencia y tal. Y bueno, aquí está mi test, este es mi test que he escaneado. Pues no hay ninguno que tenga un 1 y prácticamente ninguno tampoco que tenga un 6, ¿no? Es decir, que más o menos está ahí en medio, un pelín más o sea, está un poquito por arriba de si soy capaz o no de hacerlo. Y bueno, creo que estas actividades, más luego la actividad de comentar todos estos indicadores con los compañeros en clase, pues sí que contribuyen de alguna forma a desempeñar esta competencia.
ya que bueno, no tengo tampoco otra forma de evidenciar que sé hacer esta o que he desempeñado esta competencia, puesto que todavía no hemos dado clase ni nada. Entonces tampoco hay una forma evidente de demostrarlo, ¿no? Más que, creo yo, más que utilizando este tipo de cosas para que sí, bueno, para que sí que podamos decir que nosotros hemos o conocemos una serie de criterios que podríamos luego utilizar para, pues, para decidir o para saber si se están haciendo las cosas en base a las buenas prácticas de la docencia o no. Competencia C2, conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas. Bueno, creo que evidentemente hablamos de la técnica de investigación-acción, que es la que hemos aprendido en clase y es en la que nos hemos centrado. Bueno, al principio de la asignatura no teníamos, o al menos yo no tenía ni idea de qué técnicas o cómo se podría investigar eh, bueno, la docencia o nuestras o lo que o lo que hacemos en clase para comprobar o para ver si ha tenido efecto, si ha causado algún tipo de sensación o de motivación en los alumnos, bueno, si al final sí ha servido o no. Entonces creo que esta técnica de investigación-acción es una técnica muy sencillita, bueno, muy sencillita, que de aplicar al final es complicado, pero que la técnica en sí es bastante sencilla y se entiende muy bien. Me parece que además es muy útil porque para cualquier profesor que quisiera aplicarla, pues tampoco es tan complicado entender cómo funciona y cómo se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, en esta digamos, esta técnica lo que hemos hecho es aplicarla después en el proyecto de trabajo en grupo y creo que esta es la evidencia que tenemos de que hemos aplicado esta técnica esta metodología o técnica de investigación y evaluación educativa. Bueno, simplemente voy a comentar así un poco por encima que tiene, bueno, que como dice el artículo, tiene una serie de fases, ¿no? Que es la fase de estudio del problema, la fase de elaboración del plan de acción y la fase de acción y observación del plan de acción que hemos llevado a cabo y la fase de reflexión. Entonces, a lo largo de clase bueno, a lo largo de las clases hemos ido conociendo un poco cómo funcionaba cada una de las fases. Digamos que hemos tratado de aplicar esta técnica en nuestro proyecto y hemos hecho algunas actividades muy útiles, como por ejemplo bueno, nos leímos al principio unos artículos acerca de las posibles dificultades de los profesores en investigación y tal, que bueno, generalmente también eran profesores que, por ejemplo, este tipo de técnicas no las conocían, ¿no? Entonces, desde el momento que tú conoces una técnica como esta, una metodología, pues ya tienes una base, ¿no? Sobre la que, por dónde empezar. Entonces, claro, si no te enseña nadie cómo hacerlo, pues tampoco, pues también es complicado. Después también hemos, como hicimos las presentaciones en clase, más o menos cuando íbamos a mitad del proyecto, sobre lo que teníamos avanzado y bueno, de alguna forma mostrábamos y presentamos al resto de la clase lo que habíamos hecho hasta la fecha de todas estas fases de la metodología de investigación-acción. Y claro, los compañeros, lo bueno que tenía eso es que los compañeros pues, nos podían dar feedback de lo bien o lo mal que lo estábamos haciendo y nos podían ayudar a mejorar cosas. Y bueno, después todo esto pues lo hemos aplicado en nuestro proyecto, ¿no? Es decir, en nuestra propuesta de proyecto de investigación acerca de una situación problemática en la que, bueno, como comenta esta metodología, pues se detecta primero la oportunidad de aplicar esta metodología, que es detectando una situación problemática. Después, la siguiente fase es el plan de acción, en realidad, de cómo vamos digamos, a hacer nuestro plan o qué acciones y qué actividades vamos a hacer a lo largo del ciclo de investigación-acción para, para,
para tratar de cambiar algo en clase, y después la evaluación. La evaluación para poder saber si lo que hemos hecho ha tenido algún tipo de efecto o no. Bueno, y la última fase, la de reflexión, que como no hemos aplicado, digamos, esta propuesta de proyecto no la hemos aplicado en un contexto real, pues no hemos podido hacer esta reflexión. Entonces, creo que esto es una evidencia de que sí que hemos de alguna forma desarrollado y desempeñado esta competencia de conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas. Después, acerca de la evaluación, quería comentar un poco las técnicas que sí que hemos aprendido en clase, que es, bueno, a través de la triangulación en métodos y personas. Pues en clase me gustó mucho la actividad que hicimos, esta actividad de aquí, del puzzle bueno, el mix este de puzzle de Aronson que hicimos, en la que pues teníamos que colaborar con otros compañeros que no eran de nuestro grupo y reflexionar acerca de una serie de técnicas de observación, que eso lo que nos permitía es relacionarnos un poco con nuestros compañeros con otros compañeros para, digamos, cruzar opiniones e intercambiar opiniones, bueno, después hicimos lo que es una plantilla acerca de nuestra técnica, de las técnicas de observación que leímos, de las que estudiamos, y esto me pareció muy útil y me gustó mucho porque de alguna forma cada uno de nosotros, tal como lo planteó Merche, cada uno de nosotros teníamos que especializarnos en una serie de técnicas distintas a las del resto de compañeros de nuestro grupo, y esto lo que nos permitió luego en el proyecto es que como cada uno conocíamos unas técnicas, pues podíamos tratar de decir o de mostrar al resto de compañeros que esa técnica de observación que habíamos aprendido era útil para evaluar los indicadores, unos indicadores específicos que habíamos indicado en el proyecto. Entonces, creo que sí que hemos aprendido que existe esta metodología y más o menos cómo aplicarla. Después, evidentemente, con la práctica pues se va aprendiendo más y se puede desempeñar mejor esta competencia, pero creo que en general sí que hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido cómo funciona la metodología, hemos conocido las posibles dificultades que nos pueden surgir por el camino, y bueno, y creo que ha sido muy, muy útil porque, como he comentado antes, al principio de la asignatura no tenía ni idea de cómo se podría hacer esto, ¿no? Entonces, creo que sí que he aprendido en ese sentido. La competencia C3, diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación. Creo que la evidencia más clara de que se ha desarrollado esta competencia es el proyecto de trabajo en grupo que hemos hecho en la asignatura. En mi caso, el trabajo que hicimos, bueno, lo titulamos Clases aburridas, alumnos desinteresados. Trata acerca bueno, la situación inicial planteada es que el aburrimiento es en general la principal causa de que los alumnos estén desinteresados por el aprendizaje y por aprender en clase. Y bueno, en esta propuesta de proyecto lo que hacemos es, primero, definir la oportunidad, que es que, bueno, las evidencias y por qué, bueno, en la detección del problema, por así decirlo, ¿no? Porque algunos de los comportamientos en clase de los alumnos pueden ser debidos al aburrimiento en clase, y bueno, y la bibliografía que lo demuestra o que lo corrobora, ¿no? Entonces, no me quiero extender mucho, pero en el proyecto se ve de forma clara cómo hemos diseñado y desarrollado el proyecto de investigación con todas sus fases, em, con la fase de detección de la oportunidad de la situación problemática detectada, la definición de los objetivos que se pretenden conseguir con el proyecto, el plan de acción con las actividades y todas las acciones que se deberían llevar a cabo durante el ciclo de acción
para tratar de lograr nuestro objetivo. Sería toda esta parte de aquí. Y luego, por último, lo que sería el plan de evaluación. Porque, bueno, el plan de evaluación que es el que nos dice donde tratamos de utilizar técnicas para saber si lo que estamos haciendo en clase ha tenido o no ha tenido efecto, ¿no? Si ha servido para algo o no. Entonces, bueno, evidentemente lo hemos hecho entre todos los compañeros del grupo, pero cada uno pues hemos aportado lo que hemos ido aprendiendo en clase, como por ejemplo pues por ejemplo, los métodos de observación, que como he comentado antes, cada uno se especializaba en un método de observación, pues por ejemplo en mi caso yo me especialicé de los métodos de observación, listas de control, eh, o escalas de estimación, como se indica aquí. Y bueno, pues esto lo intenté transmitir en mi grupo para luego poder aplicarlo a nuestro proyecto. Y, y aquí debajo pues tenemos algunos ejemplos de estos métodos de observación, de listas de control y de escalas de estimación, ¿vale? Entonces, aunque no sea un proyecto que se vaya a lo mejor luego a aplicar, o sí, ya veremos, en un contexto real, pues sí que hemos podido diseñar y de alguna forma desarrollar esta propuesta de proyecto, bueno, desarrollar no, diseñar la propuesta de proyecto. Y, y bueno, lo que sí que quería decir es que a lo largo de todo el camino para desarrollar el proyecto hemos aprendido mucho. Al principio creo que no empezamos muy bien, no conseguíamos focalizar del todo el problema, em, no conseguíamos encontrar bibliografía ni evidencias claras de lo que nosotros tratábamos lo que nosotros habíamos entendido como un problema que hay en clase y no, digamos, encontrábamos el camino para seguir avanzando. Pero creo que con la ayuda de la profesora de Merche y entre todos los compañeros, a través de leer bibliografía y de reflexionar acerca de lo que estábamos haciendo, pues sí que hemos al final conseguido llegar al final del túnel, por así decirlo, al final del camino. Y creo que al final, en mi opinión, nos ha quedado un proyecto decente y con el que hemos aprendido mucho. Y también de trabajo en grupo, porque siempre o muchas veces tenemos que trabajar con gente que no conocemos y creo que esto también es bastante, bueno, nos aporta mucho a todos. Entonces, bueno, simplemente que aunque al principio nos costó bastante, pues al final sí que hemos llegado a, de alguna forma, desempeñar esta competencia.